Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis y de reflexión sobre temas de interés nacional. El próximo 19 de febrero, Ecuador entero acudirá a las urnas para decidir el futuro en el ámbito de la administración pública, y en esta oportunidad también tendrá una papeleta adicional que se enmarca en la consulta popular sobre paraísos fiscales y la imposibilidad de que funcionarios públicos o dignidades puedan ocupar algunos cargos en el Estado central. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Será la pregunta central de la consulta popular a la que acudiremos, reitero, los ecuatorianos el próximo 19 de febrero. Este es el tema central de esta noche, el análisis de la situación de los paraísos fiscales en el Ecuador y en el mundo. Para ello tenemos como invitadas especiales a Doración Guamán. Ella es docente, investigadora del IAEN, doctora de las universidades en París, en Valencia, con premio extraordinario en el doctorado. Además es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Administración. También está con nosotros Mónica Hidalgo, docente e investigadora del IAEN, magíster en Gestión Pública y Gestión Empresarial. Les damos la más cordial bienvenida y vamos, antes de entrar en el detalle del programa, a presentar un video que recoge lo que estamos hablando, el tema central de esta noche, paraísos fiscales. Adelante. Ecuador lleva adelante una campaña para poner en evidencia el problema que para los países representa la existencia de paraísos fiscales. Estas jurisdicciones son la expresión extrema de un capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, que no respetan ni la soberanía ni los estados. Un paraíso fiscal es un país o territorio que permite depósitos de no residentes sin cobro de impuestos o con un cobro mínimo. Son poco transparentes, pues no exigen conocer la identidad de los depositantes y generalmente no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos depósitos, pues se amparan en el secreto bancario. A estos regímenes no llevan su dinero los obreros, campesinos, trabajadores o pequeños empresarios, sino quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícita, mediante la creación de empresas de papel con el asesoramiento de abogados y expertos tributarios. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más afectados son fundamentalmente las naciones pobres y las economías en desarrollo. Se estima que en Latinoamérica 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en estos parajes pagaran el impuesto a la renta que les corresponde. En los paraísos fiscales todo es oscuro: datos, transacciones, nombres de los verdaderos clientes de las cuentas, esto sin contar con el lavado de activos, narcolavado y otras formas de corrupción. En Ecuador, en 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, lo que equivale a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El gobierno ecuatoriano ha llevado sus cuestionamientos a la existencia de paraísos fiscales a diferentes espacios internacionales como a las Naciones Unidas. Propone Ecuador retomar esta lucha por crear en las Naciones Unidas un cuerpo intergubernamental, no solamente un comité de expertos, sino un cuerpo intergubernamental con decisiones que sean vinculantes sobre la justicia tributaria en general y obviamente haciendo énfasis en ponerle fin a los paraísos fiscales. Para enfrentar esta problemática en Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó ante la Corte Constitucional su propuesta de consulta popular para que la ciudadanía decida si acepta o no que las autoridades de elección popular puedan tener cuentas en empresas o paraísos fiscales. Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el sí, en el lapso de un año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su patria, deshaciéndose de cualquier empresa offshore o capitales en paraísos fiscales.
La iniciativa despertó la oposición de ciertos grupos de poder, incluso de candidatos a la presidencia de la República para las próximas elecciones. A pesar de ello, el referendo se llevará a cabo el próximo 19 de febrero, día en que los ecuatorianos decidirán también al próximo gobierno. Para Ecuador no para, Agencia Andes. Muy bien, con esa introducción vamos entonces a iniciar y le damos la más cordial bienvenida a Adoración Guamán. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Un poco para graficar mejor y para que la gente entienda, una pregunta sencilla: ¿qué son los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son una herramienta, pero para entrar en ella a mí me gustaría dar algunas cifras. Las cifras de la desigualdad que recientemente nos ha plasmado Oxfam en un informe que acaba de publicar, nos dice que los 8 hombres más ricos del planeta, hombres, acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad, que ese 1% de la población tiene más riqueza que el 99%, que hay directivos que ganan más que 10.000 trabajadores de Bangladesh trabajando en la industria textil en un año. Todo esto tiene muchas causas. Una de esas causas es precisamente lo que llamamos el fraude fiscal. El fraude fiscal son prácticas que, ya sea por evasión o por elusión fiscal, pues lo que producen es una ganancia de las multinacionales fundamentalmente, pero también de personas físicas o de entidades financieras. Entonces, los paraísos fiscales son una herramienta para practicar estos dos tipos de prácticas, que son la elusión fiscal y la evasión fiscal. La elusión fiscal consiste en no pagar impuestos, sencillamente, y no pagar impuestos es una práctica que puede ser considerada a veces, es la evasión fiscal, que es ilegal. No pagar impuestos es ilegal. No pagas impuestos o bien porque los bienes los has obtenido de manera ilegal, o bien porque directamente lo que haces es evitar el pago, y todo esto lo haces colocando tu capital en un paraíso, o más que un paraíso, una guarida fiscal, es decir, un territorio donde tienes una especie de privilegios. Pero no todo es fraudulento. Muchas veces lo que se hace es la elusión, es decir, tú no estás vulnerando una norma, tú no estás utilizando o evitando cumplir la ley, sino que utilizas, como el poder que tienen las grandes multinacionales, distintas prácticas para eludir la ley, y también colocas tus capitales en estos paraísos fiscales. Vamos a seguir revisando ese tema más adelante. Mónica, bienvenida también. ¿Y por qué las personas llevan el dinero a paraísos fiscales? ¿Qué buscan con esto y cuál será el beneficio que reciben justamente los depositantes que tienen los recursos en los paraísos fiscales? Como bien lo decíamos, un paraíso fiscal es un territorio, ¿no?, donde hay una bajo control. La normativa interna también garantiza una opaca transparencia, que no tiene reglamentos, que no tiene controles. Entonces, ¿qué hacen las personas cuando llevan su dinero a un paraíso fiscal? Quieren evadir sobre todo cuál es el origen inclusive de ese dinero, evadir también todo lo que sería la fiscalidad en el país de origen. ¿Con qué fin? Simplemente con el fin de llevar a otros territorios dineros que efectivamente pueden tener un mal origen o inclusive un buen origen, como pueden ser recursos bancarios, porque hay diferentes tipos de paraísos fiscales. Pero lo que se busca es evadir la fiscalidad del país de origen, sí, sencillamente porque no se cree en el país, porque no se quiere invertir en el país, o simplemente no se quiere pagar impuestos. Exactamente. Entonces, bajo esa figura tenemos muchos territorios que son considerados paraísos fiscales. Los territorios centrales considerados paraísos fiscales, muchos de ellos están aquí en América, en Panamá sobre todo, en donde acuden mayormente. ¿Por qué estas naciones tienen o abren esta posibilidad para que la gente pueda hacer negocio de esta manera? Recordemos lo que pasó con el estudio Mossack Fonseca, que realmente fue el que un poco abrió toda esta caja de Pandora para que la gente comience a enterarse de cómo se elude el pago de impuestos en el Ecuador y en muchos países del mundo. Bueno, es importante saber que los paraísos fiscales tienen fundamentalmente 3 características. Como decía Mónica, tiene una laxa normativa financiera interna, lo que permite crear entidades financieras, etcétera. Tienen un sistema regulatorio dual que discrimina a las empresas que vienen de fuera y a las locales, y además son territorios con autogestión suficiente como para hacer todo esto. Lo importante es no centrarnos únicamente en estos territorios, sea Panamá, sean las Islas Caimán, sea la isla de Shark,
Lo importante es saber que quien opera en estos territorios son fundamentalmente fortunas externas y que tan importante es localizar a las empresas que están destinando allí los capitales como a los que hacen de intermediarios y están promoviendo toda esta serie de prácticas, que al final esto nos indica vías muy claras como son Holanda, como es Suiza, donde además Holanda, por ejemplo, y Suiza también están convirtiéndose en un foco de atracción de estos paraísos fiscales. Es importante saber que las consecuencias de todo este desvío de capitales a estos paraísos fiscales son uno de los grandes problemas que la CEPAL ha detectado para América Latina y para el cumplimiento de los derechos sociales y derechos fundamentales en América Latina. En esta región tenemos un crecimiento aceleradísimo de los capitales que se están yendo a estos paraísos fiscales. Y otro tema central también tiene que ver con la ética, es decir, apelar a los paraísos fiscales resulta de todas maneras inmoral. Hay algunos sectores políticos que lo están haciendo de esa manera, que están, por ejemplo, en contra del pacto ético o en contra de la misma consulta popular. Lo que pasa es que desgraciadamente en sociedades como la nuestra se está haciendo un poco normal, o lo quieren justificar grandes banqueros, grandes empresarios, llevarse su dinero aquí para no invertir en el país, bajo el pretexto de que efectivamente se puede cambiar las normas. Pero eso es desconfiar en nuestro país y yo lo veo también como un tema de ética pública. La ética pública que efectivamente está demostrando que estos empresarios, que estos banqueros no confían en su país y tienen un doble discurso. ¿Por qué no apostarle al crecimiento? ¿Por qué no apostarle a la inversión interna? Ya sea mediante la ley de alianzas público-privadas, que es un instrumento bastante atractivo para la inversión interna. Sin embargo, estos pseudo personas que no quieren a su país, porque es un tema de ética, es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad. Todos somos responsables de nuestro país, de lo que queremos alcanzar objetivos. Sin embargo, lo que hacen es simplemente llevar su dinero, sobre pretexto efectivamente de que tienen el derecho de hacerlo, pero básicamente la principal razón es que no quieren pagar impuestos. Ahora, ¿quiénes son los perjudicados con estas prácticas? ¿Qué sectores? ¿Qué ciudadanos? ¿El Estado? ¿Quiénes son los reales perjudicados con las prácticas de quienes eluden el pago de impuestos y quienes manejan estos recursos fuera del país? Claro, la pregunta es también, ¿quién puede estar de acuerdo en que un monto equivalente al 30% del PIB de nuestro país, de Ecuador, esté escondido, salga del país? ¿Quién puede estar de acuerdo en que en el 2015 3.379 millones de dólares hayan salido a paraísos fiscales? Es tanto como el monto requerido para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto. Desde luego, quien está de acuerdo con esto, lo que está diciendo es que no le importa el bienestar del 99% que debería de ser el beneficiario de todo el dinero que se recaudara si estos capitales pagaran impuestos. El pago de impuestos es aquí una de las nociones fundamentales, porque los impuestos son absolutamente necesarios para llevar a cabo políticas en favor de las mayorías sociales. En primer lugar, porque financiamos los servicios públicos con ellos. En segundo lugar, porque los impuestos permiten una redistribución de la renta y la riqueza, que es uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana. Y en tercer lugar, porque los impuestos sostienen la gobernabilidad, nos permiten gobernar en favor de estas mayorías. Por lo tanto, quien está desde luego sufriendo esta evasión, quien está sufriendo que las multinacionales, fundamentalmente multinacionales y en menor medida también el narcotráfico y en menor medida también algunos políticos corruptos, quien está sufriendo que toda esta gente se enriquezca de una manera básicamente obscena, si miramos las cifras, son las grandes mayorías sociales, todas y todos, porque al final quienes estamos sosteniendo los impuestos somos las trabajadoras y trabajadores con nuestras rentas, que en realidad son infinitamente menores que aquellos que sacan la renta del capital financiero y encima las colocan fuera para no pagar impuestos. De todas maneras, recordemos que Ecuador con este gobierno ha incrementado muchísimo el pago de impuestos. Aproximadamente 15.000 millones de dólares en algún momento determinado recaudó el SRI de los impuestos de los ecuatorianos. Existe legislación en el Ecuador. La pregunta es entonces, ¿para qué o por qué la consulta popular sobre este mismo tema? Porque creo que el tema del funcionario público, porque como bien lo decía el presidente, todo funcionario público no debe tener su dinero en paraísos fiscales. Creo que ese es un ejemplo también, los que somos servidores de la función ejecutiva del sector público, debemos tener la obligación ética de no tener ningún tipo de dinero fuera del país, porque creo que eso es una garantía para poder ejercer la función pública
y no se, de alguna manera, en un momento se pueda vender a intereses externos o exógenos que puedan afectar la función pública. Entonces, creo que esta es también una medida que va a ser un ejemplo que se aplica en el país y que va a obligar a que todos los funcionarios públicos tengan esa ética de decir, si hay dinero, pues yo tengo que ser el primero en traerlo. Creo que va a haber muchísimos afectados justamente previo al proceso electoral que van a tener que hacerlo, que no van a estar de acuerdo con la consulta, pero creo que los funcionarios públicos, nosotros nos debemos a la sociedad y como tal, si este es un requisito, pues debería ser muy bien tomado, aplicado y sobre todo defendido por toda la sociedad. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos enseguida. Hablaremos de los Panama Papers, también acerca de este esfuerzo que está haciendo el Estado ecuatoriano en el contexto internacional para que una legislación vinculante justamente condene este tipo de prácticas y sobre todo defienda al Estado ante estas situaciones. Enseguida regresamos con ustedes. Esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. El 9 de mayo del año 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una base de datos con información de más de 200.000 empresas offshore a nivel mundial creadas por la firma Mossack Fonseca. Sobre esta base, el SRI hizo un análisis de relacionamiento entre dichas empresas y contribuyentes en el Ecuador, con algunos resultados interesantes. Por ejemplo, existen 200 grupos económicos que operan en el Ecuador, de los 95 grupos que tienen integrantes domiciliados en paraísos fiscales o han hecho relación con ellos, de acuerdo al estudio Mossack Fonseca. Recordemos también que entre el 2014 y 2015 a paraísos fiscales por parte de empresas naturales del Ecuador salieron más de 3.000 millones de dólares. ¿Qué significó para el mundo, para el Ecuador, para la región, esta revelación de los datos y esta vinculación de algunas empresas con los Panama Papers que han sido anunciados de acuerdo a lo que trabajaba este estudio Mossack Fonseca, principalmente en Panamá? Desde luego, esta filtración masiva de más de 11,5 millones de documentos ha sido capaz de poner en el centro del tablero político un problema que ya se venía viendo y que ya se venía analizando, el problema de los paraísos fiscales o de las guaridas fiscales, como suelen decir otros autores, y nos ha mostrado la magnitud del problema. Y esto ha empujado a que se tomen diferentes medidas.
Por ejemplo, la OCDE o la Unión Europea también afirman haber tomado medidas con respecto del control de los paraísos fiscales, pero es importante saber que estas medidas tomadas por los países ricos son en algún cierto punto hipócritas, porque se basan en el intercambio de información y no en la puesta pública de información. Es decir, tú puedes intercambiar información con otro país que tú eliges y todos han firmado las mismas resoluciones o normas, pero no la pones abierta al público, de manera que tú siempre controlas quién tiene esa información. La opción que está proponiéndose desde Naciones Unidas y la opción que propone también Ecuador es otra. No nos vamos a ir al intercambio entre países, lo que vamos a hacer es crear una entidad a nivel internacional que trabaje sobre la cuestión y que además proponga registros públicos. Incluso, como decía el canciller, una entidad intergubernamental que tenga el peso suficiente y la decisión para tomar medidas. Exactamente. La propuesta de Ecuador creo que es la más valiente y la más consistente, también de manera paralela a la otra que ha realizado también Ecuador en el ámbito internacional, que van ligadas, que es la propuesta de un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Ambas propuestas, que son, digamos, uno de los estandartes de la política ecuatoriana en el ámbito internacional, van a tocar realmente el corazón del problema, que yo creo que son las multinacionales y el poder que tienen las multinacionales en este momento, que supera en muchos casos a los de los estados, porque tienen una especie de traje a medida jurídico para ellas. Tocar este problema es tocar realmente la razón de la desigualdad en el mundo, y por tanto creo que ahí Ecuador está siendo baluarte de esta defensa de un nuevo orden mundial, de poner los derechos humanos por delante de los derechos de las multinacionales. Y Ecuador sin duda ha sufrido el impacto de estas empresas multinacionales cuyas legislaciones han favorecido justamente a ellas en detrimento de los intereses del Estado. Allí están Chevron, allí está la Oxy. El Estado ecuatoriano ha tenido que pagar ingentes recursos sobre cuestiones puntuales. Ante esta circunstancia, ¿cómo está actuando en el Ecuador en el contexto nacional, con el pacto ético, y en el contexto internacional, a propósito ahora que asumió el G77 más China, que es una tribuna importantísima que podrá servir para concretar su aspiración? Como le decíamos, lo que pasa es que el Ecuador tiene muy claro lo que quiere hacer. Estamos viendo un tema que ya se está convirtiendo en un preconcepto, un concepto, un nuevo valor. El hecho de tener dinero fuera de su país. Decíamos que, por ejemplo, las 200 empresas más grandes del mundo superan el PIB mundial. Eso significa que las empresas se siguen haciendo ricas y los pobres siguen más pobres. Bajo esta premisa, esta oportunidad de Ecuador frente al G77 más China, es una oportunidad para proponer e inclusive llegar a implementar progresivamente estas medidas que controlen y sancionen esto de la elusión fiscal, porque no olvidemos que no solo es un tema de fiscalidad de grandes empresas, sino también un tema de lavado de dinero que permite y garantiza que estos empresarios sigan más ricos y no tengan esa opción y esa obligación de transparencia. Entonces el Ecuador tiene una oportunidad, como siempre, de poder proponer estas nuevas medidas. Ya lo hizo en su momento con el tema del Tribunal de Justicia Ambiental. Entonces es ahora con nosotros implementarlo dentro de una consulta popular para que tenga esa legalidad y legitimidad del caso. Decir, funcionario público, pues bien, tengo un año, como lo dice el presidente, de tal manera que ya se convierta en una práctica común. Creo que el Ecuador debe seguir, sobre todo, proponiendo y diseñando estas medidas que tienen que cambiar la forma de hacer las cosas. Es ya casi normal que la mayoría de las empresas, con esta filtración que veíamos de los Panama Papers, es normal que todo el mundo tenga su dinero en paraísos fiscales. Y de tal manera que la sociedad también ya lo acepta como tal. Entonces tenemos que trabajar efectivamente en nuevamente ver los valores que tiene una sociedad para castigar no solo al funcionario público, sino también al candidato que tiene esta forma de hacer dinero, esta forma de no confiar en el país y sobre todo que tiene un doble discurso. Habíamos hablado inicialmente, Adoración, cuando tú puntualizaste sobre la carta de Oxfam, que justamente el presidente de la República fue el primero en firmar. Estábamos hablando que fue un documento llevado a la cumbre anticorrupción que se llevó a cabo en Londres, en donde participaron varios países y varios organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el mismo Fondo Monetario Internacional. Tú que has tenido participación
has trabajado en varias organizaciones europeas. ¿Cómo miras la posibilidad de que esta propuesta ecuatoriana sea definida como vinculante? Porque lo otro simplemente viene a ser un establecimiento de principios, buenos principios y buenos acuerdos, pero que en la práctica no resultan efectivos. Sí, yo creo que Ecuador ha dado en la diana y ha visto muy claro que el problema es esta lex mercatoria, este traje a medida para las multinacionales que les permite campar con impunidad, no pagar impuestos, vulnerar derechos humanos en terceros países sin tener repercusiones jurídicas. Y para atacar esta lex mercatoria, Ecuador ha tocado los dos puntos fundamentales. Por un lado, el tema de los paraísos fiscales y por otro lado, la cuestión de los derechos humanos y las multinacionales. Para esto se está impulsando de manera paralela, por un lado, con esta voluntad de crear, que ha expresado el canciller en el G77 más China, el instrumento intergubernamental en Naciones Unidas para la justicia fiscal, y además hay un giro interesante. No vamos a hablar de paraíso, vamos a hablar de justicia fiscal, justicia para todas, en lugar de enfocarlo de manera negativa. Creo que el giro es brillante. Y de manera paralela tenemos el tratado en Naciones Unidas, que lo está impulsando nuestra embajadora allí, María Fernanda Espinosa, sobre derechos humanos y multinacionales. Yo tuve la oportunidad de estar en el segundo grupo de trabajo en Naciones Unidas, donde se discutió ese tratado hace unos meses, y realmente a la pregunta, ¿hay posibilidades? Bueno, la posibilidad es reducida porque la Unión Europea, porque Estados Unidos y porque otros países, por ejemplo como Rusia en este caso, se están posicionando en contra, y también incluso economías en desarrollo como la India se posicionan en contra porque les corta su posibilidad de dumping social, etcétera. Pero es importante también saber que alrededor, por ejemplo, de ambas iniciativas se está tejiendo una red de entidades sociales, de ONGs, de movimientos de todo el mundo que están creando también una red de solidaridad, una especie de nuevo movimiento antiglobalización que enfoca a las multinacionales. Y Ecuador está llevando a la vanguardia en esto. ¿Que lo conseguiremos? Bueno, nos queda mucho camino por recorrer, pero lo importante es que se está creando una sensibilidad. Es que en la discusión en Naciones Unidas la embajadora puso sobre el tapete este problema y puso sobre el tapete la necesidad de controlar a las multinacionales de manera muy valiente. Y quien estaba defendiendo los intereses de las multinacionales era la Unión Europea. Entonces, esto me parece que es una baza importantísima que está valientemente jugando Ecuador. Bueno, y no solamente estamos hablando de la Unión Europea o de otros países como Rusia o con la misma India. Aquí en América estamos hablando de México, de Chile, de Colombia, por ejemplo, que no están muy a favor de esta posibilidad de legislar en contra de las multinacionales, de estas transnacionales que siempre han tenido beneficios para ellos en contra de los estados. Hay un ejemplo clarísimo en el tiempo de Barack Obama, que está ya a punto de entregar el poder. Su primera secretaria, que era Hillary Clinton, se encargó de gestionar lo que es el famoso Tratado de Comercio Mundial, que es el TPIP. ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, la supremacía de las transnacionales está sobre el tema de soberanía de los países. Pero es tan contradictorio que ahora el presidente actual, Donald Trump, dice que no va a reconocer ese acuerdo. Entonces estamos viendo que existen ciertas aristas en los temas de qué es primero, si es la soberanía como tal de los países o si es la riqueza de las empresas. Entonces habrá países efectivamente que entran dentro de su normalidad, esto de tener paraísos fiscales, solo por un tema de fiscalidad. Entonces lo que decíamos es que también es un problema de ética pública. Los ciudadanos se están acostumbrando a ver que los grandes empresarios o que los millonarios simplemente saquen su dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar efectivamente, recuperar esa ética pública y sobre todo reinformar y reeducar a la ciudadanía de que tenemos que estar en contra de estas malas prácticas, porque en realidad, si fuera muy bueno, pues no estaría como un territorio que tiene una opaca transparencia. Entonces, si eso cambiara, pues efectivamente no tuviéramos los problemas que tenemos ahora. ¿Por qué no declarar lo que una persona tiene? Si lo tiene de buena manera, creo que es un tema de transparencia y de responsabilidad con la sociedad, con su país y sobre todo ya hablando de un bien común global. Entonces creo que hay muchos temas que efectivamente habrá países que no van a estar de acuerdo en su momento, pero creo que esta legislación tiene que irse aplicando progresivamente como ya se hizo antes con otros países. En Europa habían muchos países considerados ya paraísos o oasis fiscales,
pero poco a poco, por un tema también de imagen, un tema de país, lo fueron cerrando, sin embargo se han creado otros. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener dinero sin preguntar de dónde viene. En este contexto internacional, sin duda, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos cambiará muchísimo varios aspectos y elementos, incluso los que estamos ahora mismo analizando. Donald Trump se dio el lujo, o quizás ante vista y paciencia de todo el Estado norteamericano, de no presentar sus impuestos en la campaña electoral. Estamos hablando de un multimillonario que tiene muchísimos recursos y que simplemente no presentó los impuestos. Bajo esta premisa, ¿qué esperar entonces de la primera potencia mundial ante estas situaciones? Bueno, todavía es pronto para hacer un avance de lo que puede ser la política en materia económica internacional de Donald Trump. Lo que sí que es cierto es que determinados anuncios que hizo durante la campaña electoral han sido medianamente desmentidos a lo largo de este plazo y antes de tomar incluso la presidencia de manera formal. Por ejemplo, con respecto a los tratados de comercio, que ha sido una de las estrategias de neoimperialismo más claras que ha utilizado Estados Unidos y la Unión Europea con respecto del sur global, parecía que Donald Trump decía que no, que se posicionaba en contra del TTIP, que es el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, la verdad es que algunos de los miembros de su equipo ya están diciendo que el TTIP sí, pero más ralentizado. Y de todas maneras tenemos otros tratados como el TPP, que todavía no sabemos lo que va a pasar con él. Y desde luego tenemos el NAFTA todavía en vigor. Y bueno, hay que ver si Donald Trump realmente va a ser capaz de marcar una agenda que va relativamente en contra de determinados intereses de las grandes transnacionales o no. Yo creo que al final no va a ser capaz de hacer eso y todo lo contrario, él mismamente es el reflejo de una política de evasión fiscal permanente, de una política de enriquecimiento obsceno y de una política de primar el enriquecimiento personal frente a los derechos de las mayorías. Esto es gravísimo y creo que debemos tener en cuenta y mirar realmente con atención lo que va a ser la política internacional cuando Trump tome el poder. Creo que muchas veces no damos suficiente importancia a la gravedad de tener semejante personaje al mando de la política de Estados Unidos, pero como también lo que le rodea es tan incierto, creo que es mejor esperar y estar atentos a las señales, sobre todo con esa política de comercio que ha sido tan dañina para América Latina y que vamos a ver cómo la maneja a partir de ahora. En efecto, todavía no podemos nosotros tener una certeza de cuál será la política económica del gobierno de los Estados Unidos, pero cuál será el contexto internacional de la propuesta ecuatoriana con esta situación en Estados Unidos, con lo que está viviendo el Ecuador en sí en una campaña electoral cuyo resultado lo sabremos el 19 de febrero, es decir, ¿qué futuro tendrían estas opciones que maneja el Estado ecuatoriano ante el contexto internacional? Lamentablemente decimos que si hablamos de Estados Unidos como potencia mundial, tenemos un presidente muy contradictorio, ¿cierto? Como lo habíamos dicho, no declaró impuestos, no va a declarar impuestos, nombra a su yerno como su secretario personal, sin importarle efectivamente cuáles son las normas o el tema que exige la legalidad norteamericana, pero el Ecuador tiene que, inclusive a pesar de no tener un eco mayor, seguir luchando por estas iniciativas. Tenemos la presidencia del G77 más China, que puede ser un espacio bastante adecuado para empezar no solo a diseñar, sino empezar a consensuar qué es lo que está pasando en la realidad de todos los países, no solo ubicarnos en los países del primer mundo, sino que también qué está pasando en los de segundo mundo, en los de tercer mundo, porque ningún país está libre de que muchos de sus ciudadanos, de sus empresarios, tengan sus dineros en países fiscales. Estábamos hablando de la magnitud de lo que es el dinero en paraísos fiscales, de tal manera que es una cifra millonaria. Lo que podemos seguir haciendo y lo que debemos seguir haciendo Ecuador es siendo un ejemplo, tener ese valor de poder proponer a todo el contexto internacional que el Ecuador está dispuesto a que por lo menos todos sus funcionarios públicos no tengan dinero en paraísos fiscales. Creo que eso es un avance bastante bueno y sobre todo que el Ecuador
siga proponiendo estas políticas y esta normativa que nadie ha sido capaz de hacerlo. Vamos a hacer la última pausa del programa y enseguida hablaremos justamente de este contexto internacional. Si bien estamos analizando que no es un contexto internacional tan favorable, pero hay otros elementos que nos pueden llenar de optimismo del futuro de estas situaciones. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos el análisis del tema de los paraísos fiscales a propósito de la consulta popular que tendrá que llevarse a cabo el próximo 19 de febrero de este mismo año en el Ecuador. Los ecuatorianos acudiremos este domingo a las urnas para definir el futuro de presidente, vicepresidente, asambleístas y también una papeleta adicional sobre paraísos fiscales, en una pregunta que ya la compartimos hace poco, pero que volvemos a reiterar más adelante. En el contexto internacional, si bien hablamos de lo que puede significar la incógnita de Donald Trump y su gobierno, pero estamos hablando que Ecuador preside el grupo G77 más China, Venezuela el grupo de los no alineados. El nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, es un amigo de Ecuador y de la región. ¿Cómo miras tú estas coincidencias que podrían de alguna manera favorecer un poco la consolidación de la propuesta ecuatoriana? Sí, desde luego el panorama internacional ofrece luces y sombras, por un lado, y por ejemplo tras la experiencia en el segundo grupo de trabajo en Naciones Unidas sobre el tratado vinculante con las multinacionales y derechos humanos, se vio claramente cómo, por ejemplo, la postura de la Unión Europea se había suavizado. La Unión Europea no se levantó y se fue como en el primer grupo, sino que se quedó toda la sesión y dijo bueno que el espíritu estaría de acuerdo en esta necesidad de controlar a las multinacionales. Es cierto que en la región pueden darse aliados, pero también es cierto, por ejemplo, que la Unión Europea está presionando mucho a la región para establecer distintos tratados, por ejemplo, ahora con el acuerdo Mercosur. Comercial con el Ecuador. Claro, y el acuerdo comercial con el Ecuador también es resultado de una presión enorme de la Unión Europea en materia financiera, con la eliminación de las preferencias generales, del sistema de preferencias generalizadas, y nada es casual que la Unión Europea justo ahora haya puesto el pie en el cuello a la hora de decir si no aceptas mis condiciones te elimino y te subo aranceles, etcétera. Quiero decir, es importante saber que la Unión Europea y Estados Unidos tienen una estrategia neoimperialista basada en tratados bilaterales de comercio e inversión de nueva generación, que no son, por ejemplo,
como el que se ha firmado acá. El que se ha firmado acá tiene sustanciales diferencias con respecto del TTIP o del CETA, que ahora mismo contiene además mecanismos que son absolutamente contrarios a la democracia, como los mecanismos de cooperación reguladora y fundamentalmente una protección de los inversores y de las empresas extranjeras, que de nuevo sitúan a las empresas multinacionales por encima de todo control y con total impunidad. Es importante saber que a la vez Naciones Unidas, por ejemplo, y sus relatores especiales están publicando una serie de resoluciones donde están diciendo claramente que la evasión fiscal y, por ejemplo, el uso de tribunales bilaterales de inversión, tribunales de inversión, lo que están provocando es un incumplimiento de los derechos fundamentales y de las obligaciones que los Estados tienen a nivel internacional, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que esto no es posible. Parece como si Naciones Unidas esté ganando impulso y de ahí, por ejemplo, la importancia de que Ecuador esté presidiendo ahora mismo el G77. En el plano de nuestro país, Mónica, estamos hablando entonces de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero. ¿Cuál será la conciencia que debemos tener los ecuatorianos para acudir a esa consulta popular? Es decir, con todas las papeletas más una adicional. ¿Qué debemos pensar antes de tomar una decisión a ese nivel? Bueno, hablamos de la necesidad de un pacto ético, hablamos de la necesidad de transparencia, hablamos también de la necesidad de una cohesión de la sociedad. Creo que este es el momento de la responsabilidad de toda la ciudadanía, de que efectivamente pasemos de las palabras a los hechos. Si nosotros exigimos transparencia, si nosotros exigimos muchas cosas a nuestros gobernantes y a los servidores públicos, pues este es el momento de garantizar que estas normativas se cumplan. Creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables y conscientes de lo que es esta pregunta, no simplemente tomarlo como una disyuntiva o informarnos más sobre lo que significa, de tal manera que nosotros como ciudadanos asumamos la responsabilidad de esa elección, de decir sí o no, qué es lo que implica, qué es lo que representa para un país, que lo que necesita en este momento es que toda la sociedad esté unida, esté de alguna manera de la mano castigando lo que sería la evasión fiscal y sobre todo proponiendo que todo ese resultado de esta evasión fiscal pueda regresar al país y eso se revierta en una mejor calidad de vida para todos. Algunos candidatos presidenciales ya se han pronunciado sobre el pacto ético. Por supuesto, Lenín Moreno reitera su apoyo. Guillermo Lasso dice que esta consulta es condedicatoria. Cintia Viteri aseguró que es para ayudar a Lenín Moreno. Paco Moncayo propuso y presentó un proyecto de ley para reemplazar la consulta popular de manera absolutamente extemporánea. Iván Espinel apoya el pacto ético, entre otros candidatos que se han pronunciado sobre este tema. Lo medular, lo central del pacto ético, ¿cómo lo podemos analizar? Bueno, podemos dar, por ejemplo, dos ejemplos. El caso de las Caimán. ¿Cómo podemos entender que las Islas Caimán tengan más inversión que China, con 69.000 habitantes? O una pequeña islita que se llama la islita de Shark, que tiene 575 habitantes y 15.000 empresas registradas. Esto sucede a nuestro alrededor. Estas empresas que nos están rodeando están llevándose el dinero que debería de invertirse en nuestras políticas hacia afuera. Y esto se hace con connivencia de algunos políticos, algunos funcionarios públicos. Y esto ataca directamente a la democracia, a la legitimidad del sistema político. No podemos permitir que quien debería dar ejemplo y quien está manejando las finanzas públicas, las políticas públicas, esté haciendo uso fraudulento de estos mecanismos que lo que están haciendo es incapacitarnos en alguna manera para hacer políticas sociales de toda la amplitud que debiéramos. Por tanto, me parece que el pacto ético es absolutamente necesario y que la consulta es muy pertinente. Hay dos críticas a la consulta que me han dejado realmente sorprendida. La primera crítica que he oído a la consulta es no se debería de hacer preguntas tan complejas a la gente. Claro, esta es una cuestión que también se ha comentado con diversos referéndums en la Unión Europea. De todas maneras, ni siquiera es compleja. Ni siquiera es compleja. Es muy sencilla. Pero es un tema importante, es un tema crucial. Y yo creo que la gente
realmente lo que queremos es participar más en un sistema como el ecuatoriano, con una constitución que nos empodere y que coloca el derecho a la participación ciudadana como un derecho fundamental. Es el momento de hacer este tipo de consultas sin lugar a dudas, y esto nos implica también, y desde luego con instituciones como el IAEN, a dar toda la información y a formarnos entre todas para conseguir esto, formarnos y participar. La segunda cuestión es la que dice, quizá estamos extralimitándonos en la función legislativa. Esta es una crítica que también se le hace a la propuesta de instrumento vinculante a nivel internacional. No, usted no puede regular lo que hacen los Estados. Ojo, la soberanía de un Estado empieza cuando se vulnera la soberanía, o sea, acaba cuando se vulnera la soberanía de otro Estado. Es necesario no solamente medidas como esta a nivel internacional, sino también a nivel nacional, sino también internacional. Y es perfectamente legítimo intentar controlar este tipo de prácticas que realmente lo que están haciendo, por mucho que a veces las consideremos legales, y aquí hay que tener también cuidado. Muchas veces nos dicen, no es ilegal lo que está haciendo, sencillamente no está regulado o está utilizando algunos mecanismos para sortear la ley. No, sí que es ilegal, porque está impidiendo que demos como Estado respuesta a las obligaciones internacionales que tenemos con los derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo. Por tanto, estas prácticas no solamente son legítimas, sino que además creo que cumplen con todo tipo de legalidad a nivel nacional e internacional, y creo que esta iniciativa está siendo bienvenida por organizaciones sociales, por movimientos y por Naciones Unidas, con lo cual, bueno, me parece que es una de las cuestiones importantes a nivel internacional con respecto a los paraísos fiscales. Mónica, a nivel académico, ¿cómo se analiza, cómo se discute este tema? En algún momento el presidente de la República pidió a la academia que haga análisis, que se pronuncie sobre los grandes temas nacionales, y mucha parte de la academia no ha hecho eco a eso, es decir, simplemente no ha querido intervenir o no ha hablado sobre temas de interés nacional. Lo que pasa es que dentro de la academia inclusive y desgraciadamente puede haber intereses particulares que obedecen a intereses inclusive políticos. Nosotros dentro de la academia efectivamente y dentro de nuestros programas vemos cómo afecta el tema de la elusión, ¿sí? Cómo afecta esta salida de capitales, como decíamos, con el diseño de instrumentos como alianzas público-privadas, donde efectivamente era una manera de incentivar la inversión privada. Sin embargo, hemos visto que no ha tenido la aceptación que esperábamos. ¿Por qué? Porque simplemente muchos de los empresarios prefieren llevarse su dinero. Nosotros justo estábamos en el análisis de cuál es el impacto de que esta inversión, en lugar de quedarse en el país, salga fuera del país. Entonces, ¿qué tiene que hacer de alguna manera el Estado, el gobierno? Tiene que cubrir ese vacío con inversión pública, porque también se critica la excesiva inversión pública, pero si los agentes privados no están de alguna manera comprometidos con los objetivos nacionales y sacan su dinero, y hay normativa como las APPs que le facilitan y les permiten, porque tienen secciones tributarias bastante buenas, iguales o mejores que el Perú o que Colombia. Sin embargo, no lo hacen por un tema simplemente de quitar o no transparentar el origen y cuál es el fin de sus dineros. Entonces, nosotros como academia estamos ya estudiando cuál es el impacto, cómo tendríamos que, de alguna manera, con el resultado de esta consulta, nosotros aprovechar, si se puede decir así, el retorno de estos capitales para fomentar lo que es los proyectos que van en función de todos los ecuatorianos. En el tema internacional, Adoración, ¿cómo se lo mira al Ecuador y con estos esfuerzos, estas propuestas que ha hecho en estos casos particulares? Estamos hablando justamente de transnacionales o multinacionales y derechos humanos, el esfuerzo que está haciendo la embajadora María Fernanda Espinosa allá en Ginebra. Pero ¿cómo se mira al Ecuador? ¿Cómo se analiza la posición nacional fuera de nuestro territorio? Mire, en el Foro Social Mundial de Montreal, que se celebró en agosto, dos de los ejes más importantes y creo que donde nos vinculamos una gran mayoría de activistas fueron el tema de la justicia fiscal y la cuestión del control de las multinacionales. Ahí está surgiendo cada vez de manera más evidente una especie de segunda ola de movimiento antiglobalización, y cada vez más personas están hastiadas y conocen lo que está sucediendo y están comenzando a identificar
explicar que las multinacionales son, digamos, el actor principal en contra de los intereses de las mayorías sociales. Y alrededor de este hastío se están tejiendo redes internacionales de organizaciones sociales como la Campaña Global contra la Impunidad de las Multinacionales, como la Alianza del Tratado, como las redes por la justicia fiscal. Todas estas redes están proponiendo desde hace tiempo la necesidad de elementos de tratados vinculantes, de normas vinculantes a nivel internacional y la necesidad de una cooperación y unas redes transnacionales, porque realmente si solo actuamos en el ámbito internacional, en el ámbito nacional no vamos a conseguir nada. Justamente es lo que está proponiendo Ecuador. Por tanto, y esto se ve claramente en el ámbito de Naciones Unidas con la labor de María Fernanda Espinosa, de la embajadora y de su equipo, por eso están recibiendo un apoyo continuado de muchísimas campañas ciudadanas y una especie de partenariado en horizontal, donde se reciben insumos de las organizaciones ciudadanas, donde se les tiene en cuenta desde Naciones Unidas, desde el grupo de la embajadora hacia las organizaciones, y esto está generando una relación de ilusión y esperanza. Y en este tema concreto, en el ámbito de la justicia fiscal, en el ámbito de los derechos humanos y en las multinacionales, creo que Ecuador mantiene esta relación de amistad, de compañerismo con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con campañas ciudadanas y con esta nueva ola de altermundismo, de antiglobalización que en Europa está calando cada vez más, y esto es importantísimo. Mónica, ya estamos cerrando el programa, entonces, ¿qué decir al ecuatoriano, a la ecuatoriana que está mirando nuestro espacio con respecto a la consulta popular sobre paraísos fiscales que hemos analizado a fondo en esta oportunidad? Que vote con responsabilidad, que analice cuáles son los efectos nocivos y negativos que causa a nuestro país, a nuestra sociedad, que por qué un funcionario tiene que sacar su dinero, que nosotros tenemos que de alguna manera con esta normativa obligar a un tema de transparencia, a un tema de consolidación de la sociedad, que volvamos a retomar la ética pública como valor fundamental y que efectivamente quien no está de acuerdo es porque no sabe servir a la sociedad, no será un buen funcionario público y sobre todo no será un ejemplo de nada. Votar con responsabilidad, informándose como lo estamos haciendo en este momento, cuáles son los efectos, por qué es tan nocivo para los países un paraíso fiscal, cómo hacen daño a una fiscalidad que depende muchísimo de los impuestos y que al ver que se desvían muchos de esos dineros que deberían venir al arca fiscal, efectivamente los presupuestos se ven disminuidos. Entonces es un tema con responsabilidad, hagámoslo con responsabilidad y sobre todo tomemos en cuenta cómo queremos nuestro país. Gracias, Mónica, gracias, Adoración, por su presencia en esta oportunidad y por supuesto gracias a ustedes, amigos y amigas televidentes. Hemos hecho un programa central respecto a la propuesta del Gobierno Nacional que será encaminada en la consulta popular, respecto a la consulta popular sobre justamente los paraísos fiscales y al esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional respecto al tema de las transnacionales, derechos humanos, justicia fiscal, entre otros aspectos fundamentales. Gracias como siempre por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.